versículo 1 y versículo 5. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5. Cuando tengamos lo ponemos de pie en reverencia a la palabra. Salmo, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5 está. Ese salmo está en mí ahorita. No. Salmo 45. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Lo tenemos, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la letra, hermana Karina. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Terminémoslos hasta el 9. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Tome su lugar. Esta historia es una historia bastante tremenda, donde muy poco hemos oído hablar de ella, pero hoy vamos a escuchar hablar de ella. Varias personas o muchos de nosotros nos hemos preguntado por el origen de las lenguas. La Biblia dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Una sola lengua. Pero ¿de dónde provino esta lengua? ¿Por qué hablaban un solo lenguaje? ¿Cuál era el propósito de Dios con estas personas? Que todos nos entendiéramos. ¿Cuántos alaban? Amén. Ahora, este texto, muchas personas han cuestionado a Dios, preguntando y diciendo: ¿por qué Dios es tan malo? Viendo que los hombres estaban haciendo algo bueno, y vino y deshizo la obra que los hombres estaban haciendo. Y muchas personas ponen a Dios como un Dios celoso, un Dios orgulloso. Pero Dios es nuestro Dios, y a nuestro Dios no se le cuestiona, a nuestro Dios se le obedece y se le sirve. Amén. Y se lo bate, se lo fuerte. Quiero que sepamos que las lenguas son tan antiguas como los hombres. Eso no. Gloria. Una sola lengua. Pero ¿de dónde salió esta gente? ¿De dónde salió esta gente? La Biblia dice que salieron y hallaron una planicie. Y dijeron: edifiquemos aquí una ciudad, hagamos ladrillo, cozámoslo en fuego. Y dice la Biblia que el ladrillo le servía como piedra y el asfalto como mezcla. Y no solamente se quedaron para edificar una ciudad, sino que dijeron: hagamos una torre. Todos entendían su lenguaje, porque hablaban una sola, así como usted y yo.
Estamos en un país que no habla la lengua de nosotros. Luego, Amén. hay otro idioma, lo cual es el inglés. Y nos cuesta entender, ¿verdad que sí? Imagínense. Yo peor, dijo el indio. Yo solo sé que dice inglés. No le vaya a acontecer lo que le aconteció a ciertas personas, ¿verdad? Que tenía hambre y solo aprendió la palabra bean. Y dijo, yo quiero bean. Y le dieron el plato de bean. Y estaba un americano y dijo, repite, por favor. Así se pide el frijol. Y dijo, repite. Y le sirvieron otra platada de frijol. ¿Cuán grande es necesario nosotros entender el lenguaje donde nosotros estamos? Es bien importante. Ahora he peleado yo con mi esposa, con mis hijos. Y le digo, a partir de ahora yo quiero que me enseñen inglés aquí en la casa. Mi esposa lo puede, mi hijo lo puede. El problema es que no lo practicamos. Y ayer me hicieron bono con un montón de palabras. Y Dios mío. ¿Eh? Pero si no se practica, no vamos a poder entender en el lugar donde estamos. Aquí había un problema. Mire, dice la Biblia que todos tenían una sola lengua, se comprendían unos a los otros. La lengua es lo más antiguo como el hombre. Ahora, podemos ver que todos los hombres se habían olvidado de los juicios de Dios. Aquí vamos a entrar en materia. Porque yo hice una pregunta, ¿y de dónde salió esta gente? Y ninguno de ustedes me contestó. ¿Quiénes eran estas personas? Pues yo les voy a decir quiénes eran. Estos eran los descendientes de Noé, de los hijos de Noé. Los hijos de Noé fueron los que llegaron a ese lugar y la torre la levantaban en forma de idolatría. Se les había olvidado directamente, óigame bien en esta tarde, los juicios de Dios que ellos vieron cuando Dios mandó el diluvio a la tierra. Y si usted quiere verlo conmigo, lo puede ver en el capítulo 6 de Génesis. Allí está toda la narración, gloria al Señor, del versículo 5. Ahí la puede ver. Jehová Dios dice que el hombre se ha corrompido, solo es al mal. Por lo demás lo voy a quitar sobre la faz de la tierra, voy a destruir al hombre. El juicio de Dios vino, ¿por qué? Por el pecado. A la tierra. Pero el hombre se le olvidó cuando vio aquella hermosura, cuando vio toda aquella bendición, porque pasaron un montón de tiempo navegando, ¿sí se acuerdan? La Biblia lo dice. Llovió 40 días y 40 noches y la barca se movió. Que Noé tuvo que abrir una ventanita y mandar una paloma, y si la paloma regresaba es porque todavía estaba mojada la tierra, había agua en la tierra. Y vemos nosotros de que durante todo ese tiempo alababan y adoraban a Dios aún adentro de esa barca. Ahora la barca se llama Jesús de Nazaret, la cual está todavía abierta para todo aquel que quiera venir en pos de Él. Una sola línea. En la barca hablaban de las cosas, de maravillas de Dios. Vieron el juicio de Dios, los hijos de este siervo. El padre los aconsejaba, pero también no tomaron en cuenta el consejo de Noé. Sino que cuando ya vieron ellos todo aquello bonito, se olvidaron de todos los consejos del padre y entonces dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo para que nosotros podamos ser grandes en el mundo. Y Jehová Dios dijo: esto ya comenzaron ahora. Y ellos se entienden. Y si ya comenzaron, ¿quién lo va a parar? Y aquí vemos una palabra que dice: ahora bajemos, vamos y perturbemos el lenguaje de ellos.
para poder parar la obra. No porque Dios era malo, o no porque Dios es malo, no, sino porque veía el mal del corazón del hombre y cuál era la arrogancia y el orgullo, lo cual querían hacerse grandes. Así es, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Aunque surgieron de la simiente de Noé, Noé un hombre justo, temeroso de Dios, fue el único que salvó. 100 años Noé haciendo un barco. ¿Y cuándo en esa década habían visto un barco usted? ¿Cuándo habían visto llover? Nunca. Nunca se ha imaginado usted en esa lectura, si la ha leído usted y se ha puesto a imaginar cuando empezó a caer el agüita. Cuando empezó a llegar el agüita hasta aquí te bañaban. Qué bonito, qué galán. Se subían arriba de las casas y se aventaban. Qué bonito. El problema es cuando ya les llegó hasta arriba. Pero la barca ya estaba cerrada. La barca ya había sido sellada no por Noé, sino por la mano de Dios. Así es, aleluya. Porque nosotros los hombres, cuando vemos el dolor de los otros, nos duele y queremos ayudar. Así es, amén. Gracias por ese amén tan fuerte. Ahora, si nosotros vemos, ellos venían de la descendencia y salieron de la descendencia de Noé, tenían que ser hombres buenos, hombres piadosos, hombres que debían de darle la gloria a Dios porque habían sido enseñados, instruidos por el papá que amaba y honraba el nombre de Jehová. Pero sin embargo, se les olvidó y empezaron a hacer el mal. El mal. Por eso es que Dios dijo, me ha dolido formar al hombre en mi corazón. Y a su nombre, iglesia. Gloria. Aunque surgieron del simiente de Noé, ve el capítulo 7, fíjense que del capítulo 6 al capítulo 7, vemos nosotros la narración del diluvio, pero al versículo 9, versículo 18, nosotros podemos ver cuando salieron del arca. ¿Lo tienen? Solo denle vuelta a la hojita y mire lo que dice el versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quiénes fueron? Sem, Can, Jafet y Can. Es el padre de Canaán. Ahora me va entendiendo quiénes fueron estas personas de la misma lengua. Ahora puede entender usted por qué había una sola lengua, porque era una sola familia. Todos los seres vivientes de la tierra habían sido borrados por el pecado y solo había quedado 8 personas que fueron salvos y los hijos. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que Dios no sabía que estos le iban a fallar? Claro que sí sabía. Y entonces, ¿para qué lo salvó? Ahí viene el cuestionamiento. Si Dios sabía que le iba a fallar, entonces ¿para qué lo salvó? Por misericordia de una sola persona. ¿Se acuerda usted de la historia del pueblo que fue destruido con fuego y azufre? ¿Ah? De Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan cuando los ángeles vinieron donde estaba el padre de la fe? Y cuando el padre de la fe lo vio y le contó directamente qué es lo que iba a venir a hacer, eran 3 personajes. Entonces salieron para el lugar donde iba a hacer la tragedia, pero uno se quedó con él y empezaron a dialogar. ¿Se acuerdan lo que él le dijo? Perdóneme, mi Señor, y si hubieran 50, por amor a esos 50, no destruyo la ciudad. Mire, perdóneme tanto molestar, ¿verdad? Pero si fueran 40, por amor a esos 40. Y si fueran 30, por amor a esos 30. Y si solamente fueron 10, por amor a esos 10. Si hubiera dicho, si tan solo hubiera uno, por amor a ese uno, yo no destruyo la ciudad. Pero no llegó ni a uno.
Y ahí vemos que sale otra descendencia, que viene siendo la descendencia de Noé. Y Noé, la descendencia de Acán y sus hijos. Y son los que están en este lugar del desierto, que hablaron una sola lengua. Y sabe una cosa, de allí salieron todas, pero todos los idiomas. Todos los idiomas. El náhuatl. ¿Verdad? El náhuatl. Todos los idiomas. Porque yo me acuerdo que allí en mi tierra era raro oír que habláramos así. Teníamos un dialecto. No, esto no lo entienden los jovencitos. Y ahorita los jovencitos no entienden esto. ¿Por qué estaba hablando de eso? No entienden esto. Pero ese dialecto se perdió. En Izalco todavía tenemos gente que habla de ese dialecto. En náhuatl. ¿Náhuatl? Náhuatl. ¿Te acordás cuando hablamos en náhuatl? No te acordás. Oye, a mí dicen no. Amén. Hay bastante Entonces, gente de Guatemala que se ha venido y habla ese. Hay mucha gente que habla México. Entonces, esa es la lengua que había en aquel entonces. Hoy vinieron los españoles y trajeron El español, sí. el Spanglish. ¿Y usted qué lengua? Yo hablo español y no podemos ni hablar bien el castellano, mucho menos el español. Entonces, todo proviene desde ahí. Día tras día, año tras año, van saliendo diferentes idiomas. Estamos en esta tierra. ¿Y sabe por qué no nos quiere? Porque no hablamos inglés. Por ser morenito. O si vas manejando en el carro y te ve alguien que tiene odio contra la raza morenita, como nosotros que somos morenitos, yo soy negrito, ¿verdad? Te para. Y por tener cara de hispano, aunque somos gringos. O si habla un español delante de... Mira el chico que de mató los a... americanos, Imagínense. se ha visto mucho. Hay un racismo tremendo simple y sencillamente por no hablar el idioma. ¡Qué horrible! Personas que han nacido, ¿cómo le podemos llamar? Cuando las han maltratado, no físicamente, sino verbalmente. Simple y sencillamente por no hablar el inglés. ¿Han sido víctimas de qué? De discriminación. ¿Por qué? Porque el racismo no es de este tiempo, viene desde aquellos tiempos. Cuando Dios hizo esto, empezaron a haber los pleitos entre el mismo pueblo porque no se entendían. No se entendían. El plan y el propósito de Dios era de que el hombre pudiera llenar la tierra y ver gloria al Creador de los cielos y de la tierra de parte del hombre, pero no lo ha habido hasta este tiempo. Porque muchos decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones y nuestras actitudes dicen otra cosa. Cierto, sí es, aleluya. Estamos cayendo en el mismo error. Yo quisiera hacer una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿escogemos a quién le vamos a predicar? ¿Sí o no? O sea, ¿escogemos a quién le vamos a llevar el mensaje? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros lo escogemos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros vamos siempre a las personas que nos entienden. Ahora se da cuenta cuán grande e importante es que usted y yo hablemos inglés. No solamente para que no nos menosprecien, sino para poder presentar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede alabar al Señor en esta hora?
Denle la gloria al Señor. El propósito de Dios era que la humanidad formara muchas naciones y que la tierra fuese poblada por las personas. Pero estas personas despreciaron, oiga bien, la voluntad divina de Dios. Ellos menospreciaron lo que Dios anhelaba para ellos. ¿Están conmigo? Amén. Muchas veces nosotros despreciamos lo que Dios tiene para nosotros. Despreciamos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo bueno. Que sigamos su camino. ¿Ah? Que sigamos su camino. Que sigamos su camino. Que podamos heredar el reino y nos sentemos en el trono juntamente con su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Pero muchos, aún conociendo este propósito, nos apartamos de su voluntad y empezamos a vivir una vida deplorable. Deplorable. Una vida de engaño. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que nos hemos alejado de la verdad de nuestro Dios. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, cuando nos apartamos de la voluntad divina, empieza a surgir las prácticas que a Dios no le agradan. Cuando nos apartamos de la voluntad divina, empieza a salir dentro de nosotros las prácticas que nosotros hacíamos antes. Empezamos a actuar lo mismo o un poquito peor. Cuán importante es mantenernos directamente dentro de la voluntad de nuestro Dios hasta que Él venga en gloria o nos llame a su presencia. ¿Puede alabar en esta hora? Denle nos palmas a Rey en esta hora. Es importante. Pero Dios es un Dios caballeroso, ¿verdad que sí? Amén. ¿Verdad que Él no se mete a la fuerza a la casa de nosotros? No. Él no. Somos nosotros los que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Ahora, veamos el versículo 12 del libro del 11. Y aconteció que cuando se salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos, ¿qué dice? Ahora se acuerdan cuando el pueblo de Israel entró a Egipto. ¿Qué es lo que hacían los esclavos? ¿Qué es lo que hacían? Bloques. Ladrillo. Viene de esta descendencia. El pueblo de Israel se da cuenta cómo va la cadenita. Y simplemente nos damos cuenta a través de la fabricación de ladrillo. Ahora, vemos nosotros, ellos se instaron para hacer el mal. El mundo se insta, se impulsa el uno al otro para hacer el mal. Y a su nombre. Gloria. ¿Sí o no? Miren, basta con uno que grite lo que el líder quiere que grite para que todo el pueblo grite. ¿Ah? Vamos, ¿qué digo? Es que cuando andan en un meeting de un candidato, lo que hace uno grita todo. y todo grita. Yo le decía a los hermanos, quizás el más malo era yo, pues, prácticamente. Yo no 8 años en guerra, viviendo en el monte. Imagínense eso. Ahora, yo oía la frase que levantaba. Uno empezaba, el pueblo, a todo mundo. Si no pongamos en práctica aquí, se va a dar cuenta. Uno aplaude
Todos aplauden. Amén. Uno dice gloria a Dios, todos dicen gloria a Dios. Y entonces, pastor, que salga de su propio corazón lo que usted quiere hacer para que sea recibido delante de Dios. Señor, dale palmas rey en esta hora. No nos estimulemos para el mal. Como iglesia, aprendamos a estimularnos para el bien. Para el bien. Para ser hombres de bien. Para ser aceptados delante de la presencia de Dios. Pero muchas veces nos estimulamos nosotros, aún siendo creyentes, para hacer el daño al hermano usted o a la hermana. ¿Oyó esto? ¿Ah? Y hablamos del amor. Hablamos del nuevo nacimiento. Hablamos de la redención. Pero ¿de cuál nuevo nacimiento? ¿De cuál amor? ¿Y de cuál nueva de la nueva redención? Si estamos siendo instados para hacer el mal, en vez de ser instados para hacer el bien. Dios no quiere que usted y yo hagamos el mal. La palabra me enseña y nos dice que debemos de vencer el mal con el bien. Jesús dijo, ama a los que te odian. ¿Cuántos me aman a mí? Yo sé que me odian. Ya su nombre. Pero ¿cuántos oramos por aquellos que nos aborrecen? Por aquellos que nos maltratan. Por aquellos que nos dijeron una palabra vulgar en el trabajo. ¿Cuántos oramos por ellos? Ni me acuerdo, pastor, de esos. Porque difícil es contribuir a esto. El propósito de Dios en este lugar era que el hombre en realidad permaneciera en una sola lengua y en armonía, el uno con el otro y con nuestro Dios. ¿Y qué es lo que tenía que hacer esta gente? Simple y sencillamente hacerlo todo como para Dios. Yo quiero decirle algo. Si usted está trabajando para el hombre, se va a cansar. Si usted viene a la iglesia y viene para que lo vea el pastor, se va a cansar y se va a ir de la iglesia. Pero si usted lo está haciendo para el Señor, entonces no se va a cansar. Porque cuando nosotros estamos trabajando para el hombre, empezamos nosotros a hablar del hombre. Pero si estamos trabajando para Dios, vamos a empezar a hablar de las cosas de ¿quién? De Dios. Y su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Y que ellos no estaban haciendo esto para darle la gloria a Dios, sino para darse la gloria a ellos mismos, con un corazón de orgullo. Por eso es que Jehová dijo, descendamos y confundamos las lenguas para poder detener el mal de estos hombres. ¿Necesitamos nosotros esto? No. Nosotros debemos de saber y entender, amados hermanos, que se los estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras. A Dios le vamos a agradar. Pero no por hacer buenas obras tampoco va a ser salvo. Usted va a ser salvo por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Es que tiene la madre de Calcuta, que hizo tantas cosas bonitas. Si recibió a Jesús en su corazón, está esperando la resurrección. Pero él solo se quedó con las obras. I'm sorry for you, dijo acá. Si nuestro corazón está en las cosas de este mundo, entonces perdóneme, con el debido respeto que usted se merece, usted va camino al infierno. Pero si su corazón está de continuo en continuo al bien y hacer agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces su camino va con destino al cielo. Amén. Tan sencillo como esto. Si ellos se hubieran estimulado uno a otro para decir, hagamos esto para glorificar el nombre de Jehová, hasta el día de ahora, cada uno de nosotros habláramos una sola lengua. Todo proviene de aquí.
quiero terminar con esto. Miren, el mundo se estimula para hacer el mal, para cometer el pecado. Se incita, así es la palabra, ¿verdad? Incita. ¿Ah? Se Incita. incita el uno para el otro. Hagamos esto. Mira, si nosotros nos vamos a esto, yo te aseguro que vamos a lograr esto. Si la iglesia hiciera esto para alcanzar las almas afuera, las cosas fueran diferentes. Y con esto cierro. Dios no es amor. Dios es amor. Él es amor. Y si Dios está en nuestras vidas, tiene que estar nuestros corazones llenos de ese amor. ¿De qué amor está hablando, hermano? ¿A cuántos aman a Jehová? Amén. Qué bonito. Cuando decimos amamos a Dios, quiere decir que vamos a obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos. Y no son gravosos. Solamente son dos. Y todo está encerrado ¿en qué? En el amor. Amarás y amarás. Amarás y amarás. ¿Verdad que no son gravosos? Habla de amar y amar. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y a su nombre. Gloria. ¿Se da cuenta? Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, nosotros debemos de hacer las cosas como para Dios, para que no nos acontezca lo que aconteció en este versículo o capítulo de la Biblia. Amén. Las ciudades provienen desde aquí. Las lenguas provienen desde aquí. Tenemos muchos idiomas sobre la faz de la tierra. Y todos fueron esparcidos desde este lugar. Todos. El francés, el inglés, el español, el portugués. Todos. El catalán. El catalán es bien bonito, ¿verdad? Estaba oyendo yo una noticia del catalán. Y dije yo, qué bonito. Imagínense. Entonces, si nosotros hacemos las cosas y nos estimulamos uno para otro para glorificar a Dios, vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestros hogares. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere usted ser prosperado? No cuestione a Dios. Dije, ¿quiere ser usted bendecido? ¿Quiere ser usted prosperado? No cuestione a Dios. Nomás póngase a servir. Nomás póngase a darle la gloria y a obedecer su mandamiento. El que tiene oído, oiga lo que el Señor habló en esta tarde. Padre, le damos gracias por tu palabra.